sé que no es fácil hablar de este tema, sobre todo cuando son enfermedades de este estilo. Y bueno, en esta entrevista vamos a hablar un poco acerca de cómo afectó la esquizofrenia a su esposo y pues a usted como su esposa y a su familia. Entonces, bueno, me gustaría que me pudiera platicar un poco cómo fue su relación durante el noviazgo, hasta que se casaron. ¿Usted lo notaba normal? Bueno, pues nuestra relación sí duró como 5 años, pero yo no conocía lo que era la esquizofrenia, entonces, pero ahora que conozco de ella, puedo decir que nunca hubo alguna evidencia de algún problema. Todo era normal, Todo era normal. salían. Sí, realmente nunca fue ni agresivo ni nada, o sea, no hubo ninguna muestra, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, ¿cuándo empezó a notar cambios en ella cuando estaban casados? Sí, ya teníamos 13 años de casados, cuando él trabajaba en un banco. Entonces el proceso que vivía ahí era de mucho estrés, sobre todo el área que él administraba tenía mucho que ver con la bóveda. Entonces, pues recuerdo que los psiquiatras me preguntaban si había algo que hubiera marcado el inicio, ¿no?, de esta enfermedad. Es lo único que yo puedo considerar porque realmente pues no teníamos ningún antecedente familiar tampoco, entonces pues yo no lo tenía como presente, sino hasta que él empezó con algunos síntomas que yo sinceramente tampoco sabía que pudieran ser parte de la enfermedad, porque me parecía como algo tal vez muy común entre una relación de pareja. ¿Y qué síntomas eran? ¿O qué cambios notó en él? Bueno, él trabajaba en un área donde controlaba mucho el dinero, la recepción del dinero de la parte de las empresas. Entonces él me platicaba que me tocaba, bueno, que había muchos cajeros que a veces ya hasta se acostumbraban, ya conocían los métodos por los cuales ese dinero entraba, se registraba, así que pues él tenía que estar siempre pendiente porque la gente, había cajeros que se robaban el dinero. Entonces, bueno, pues él como responsable de su área siempre tenía que estar cuidándoles, tenía que instalar cámaras, había veces que le tocaba a él pues, demostrar que se lo habían robado porque sabía que se lo robado. Entonces, como esa parte seguramente influyó mucho, porque sus primeros síntomas algunos de ellos fueron como, me decía que lo perseguían a él, como si él fuera el objeto de observación, ¿no? Entonces me decía que a veces escuchaba que ahí en su área, era un área muy grande por lo que me platicaba, y dice que había cubículos uno al lado del otro, pero él escuchaba personas que estaban muy lejos hablar, o sea, como si estuvieran conspirando contra él. Entonces eso le causaba mucha tensión. También me acuerdo que me platicaba que en pisos, o sea, si él estaba por decir en la planta baja, tal vez en el segundo o tercer piso, escuchaba como la gente hablaba de él. O sea, él se sentía muy observado. Perseguido, ¿no? Ajá, perseguido. Entonces, pues a veces llegaba a la casa diciendo que esa gente que él había escuchado que hablaba de él, lo venían siguiendo. Entonces, llegaba a la casa y me decía, es que yo recuerdo que me traje una pluma del banco y seguro que vienen porque me traje eso. Entonces eran cosas muy sencillas, pero él ya, pues su mente estaba muy, pues se sentía eso, muy perseguido. Eso fue uno de los síntomas. Otro de los síntomas que él tenía era que pues él empezó a tener visiones auditivas. Bueno, eran visiones, o sea, también veía cosas, objetos tal vez, o pues cosas que vemos muy comúnmente, a lo mejor anuncios espectaculares y esto, pero él siempre pensaba que estos les daba otra interpretación. Y entonces lo llevó pues a un exceso tal que le escuchaba también ya voces, y pues decía que esas voces le hacían o le daban instrucciones de lo que él debía hacer. Bueno,
Sí, muchos de los síntomas de esta enfermedad. ¿Y con su familia cómo era? ¿También había algún cambio hacia su familia? Bueno, hacia nuestros hijos, no. Ellos eran muy pequeños y pues al contrario, pues para él eran como, bueno, porque él pensaba que yo también le quería hacer daño. Y quien también a veces pensaba que le quería hacer daño era mi propia familia, o sea, mi mamá, mi papá, que nos visitaba. Sin embargo, él usaba a nuestros hijos, bueno, sobre todo a una de ellas, como si fuera ¿cómo decirlo? O sea, por ejemplo, si yo quería ofrecerle de comer, él no recibía nada de mi mano, sino hacía que la niña lo tomara para que lo pudiera recibir. Eso para él era como si... Como su protección. Ajá, como su protección. Entonces, pero realmente mis hijos, yo siento que no todos se dieron cuenta de las cosas, porque afortunadamente no se daba, pues nosotros seguíamos la rutina de enviarlos a la escuela, de hacer cosas, y como al principio fue difícil identificar la enfermedad, yo siempre pensé que era un problema de pareja, entonces pues esto hizo que nosotros siguiéramos la vida normal y los niños poco percibieron de esto. Sí, igual estaban pequeños, me dice, entonces no, tal vez no entendían todo lo que pasaba. ¿Y cuándo fue que decidieron llevarlo al psiquiatra? O al doctor, o no sé, qué fue lo que ustedes pensaron. Bueno, cuando yo empecé a notar los primeros síntomas, bueno, no síntomas, sino problemas de pareja, yo así le llamo. Recuerdo que pues hablamos mucho de esto, no me quedaba claro qué cosa estaba pasando y finalmente en una ocasión fuimos al médico y los médicos lo mandaron al psiquiatra, o sea el médico general lo mandó al psiquiatra, pero yo creo que uno de nuestros mayores problemas fue que yo seguía pensando que el problema no era tan serio y esa vez él solo entró al psiquiatra. Entonces cuando él fue, según lo que me platican, es que el psiquiatra estaba, no sé, ocupado, hablando tal vez por teléfono, él no sintió que lo atendieran y entonces él le platicó su visión de las cosas. La visión de mi esposo ciertamente era que yo le quería hacer daño, que a lo mejor yo le estaba, pues no sé, que el problema era de pareja. Sí. Y entonces, pues mi esposo salió de ahí, según con la instrucción del psiquiatra, de que pues arreglara sus problemas. Que los arreglaron, ¿no? Entonces no salió medicado, no salió bajo ninguna terapia, no salió bajo nada. Entonces, como si no lo hubieran atendido. Así es. Y cuando, pues, obvio las cosas no estaban bien, hasta que una noche finalmente él ya no pudo dormir y se la pasó pensando mucho y recriminándose muchas cosas que había hecho, que decía, hablaba mucho de su mamá, que ya había fallecido, de su papá, muchas cosas que entonces, pues eso a mí ya me preocupó más. O sea, finalmente seguía yendo al banco, pero de alguna forma sí trabajaba, y ya los últimos días ya no trabajaba, ya se salía del banco, ya empezó a hacer como cosas más notorias. Hasta que me acuerdo que en una ocasión ya platicábamos, pues tratando de arreglar esos problemas que pensábamos que eran en nuestra relación. Y fue ahí cuando pues yo lo empecé a notar ya muy diferente, o sea, caminaba mucho, iba por agua, o sea, se mostró muy, muy ansioso. Pero pues yo simplemente quería arreglar las cosas, yo me quedaba sentada, platicábamos hasta que lo quise tocar. Y entonces él fue ahí cuando ya tuvo una reacción diferente y él salió huyendo de la casa. Entonces fue cuando supe que las cosas, o sea, eso ya no era para mí normal, ¿no? O sea, a lo mejor los problemas de pareja eran una cosa, pero esto ya me hablaba de otra. Hasta que, bueno, pues finalmente, una vez que lo localizamos, ya se canalizó y ya pude hablar yo con el psiquiatra, porque le dijimos a un psiquiatra. Y ya el psiquiatra inmediatamente mandó que se le internara. Igual. Y bueno, me imagino que a ustedes
impactó mucho esto fue hacia usted, porque usted fue la que lo vivió más, pues la que estuvo con él siempre. ¿Tuvieron alguna ayuda psicológica? Bueno, yo recuerdo que aun cuando él entró al psiquiatra, pues yo no lograba comprender lo que estaba pasando. Entonces, pues apenas empecé a investigar, yo no me sentía bien y sí decidí acudir a buscar una ayuda psicológica, pero en ese tiempo pues lo hice a través de un centro social. Solo que, pues no sé, yo nunca había asistido a una terapia, entonces me ayudó a reflexionar. 3 ocasiones asistí. Me ayudó, no estaba titulada la psicóloga. Entonces me hacía algunas preguntas, pero no sentí que me llevara o sea, de acuerdo a las creencias que yo tengo de perdonar, de ayudar. Él me había hecho daño. Yo sé que no era intencional, pero muchas cosas me habían afectado. Entonces, ella, no sé, me invitaba mucho como a dudar. Bueno, era lo que yo sentía, como que a lo mejor ella me decía, bueno, ¿por qué quiere perdonarlo? ¿No? Si a lo mejor sí me hizo daño. Pero realmente solo fui 3 veces y ya, o sea, fue lo único que yo hice. De mis hijos, pues realmente nunca los llevé. Okay. ¿Y él cómo se encuentra actualmente? ¿Toma medicamentos? ¿Su enfermedad se puede controlar? Bueno, aquella ocasión, de hecho, la primera vez el diagnóstico fue trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos. Entonces, los médicos pues solamente le dieron el tratamiento, bueno, porque desafortunadamente como salió del banco, él fue liquidado. En caso de la enfermedad tampoco fue muy claro qué era lo que estaba pasando, entonces, de hecho, el psiquiatra que lo veía por parte del seguro que él tenía, pues solo lo atendió un tiempo más. Y de hecho el mismo psiquiatra tampoco fue un apoyo porque cuando yo le expliqué que mi esposo había causado, bueno, que había habido un malentendido por la enfermedad y con los médicos, pues entonces, pues yo quería ese apoyo, como que él como psiquiatra nos representara ante el banco, ¿no? Haciendo saber por qué había actuado mi esposo, porque mi esposo hizo muchas cosas en el banco que tal vez tampoco fueron tan claras para ellos a causa de la enfermedad. El psiquiatra, recuerdo que lo único que dijo es, no, ya lo están esperando en el banco y tiene que regresar. O sea, mi esposo estaba todavía con incapacidad y él se la levantó. Entonces, pues mi esposo se presentó todavía con muchas dudas, pensando que la gente le quería hacer daño. Entonces, bueno, pues ese fue el diagnóstico y por lo mismo, como ya no teníamos seguro, ya no teníamos nada, entonces él terminó un tratamiento como quien tiene gripa tal vez y termina su tratamiento y piensa que ya va a quedar bien, porque de hecho jamás nos dijeron nunca se habló de que eso fuera crónico ni nada, simplemente pues, es un diagnóstico. Así que no recuerdo bien, pero volvió a ser internado en otra clínica. Y después de ella volvió a salir y volvió a recaer. Entonces en la tercera clínica fue donde le dijeron que no era ese diagnóstico. Y fue donde, creo que fueron como 5 años después, le dijeron que su diagnóstico era esquizofrenia. Y ya me aclararon, eso no se quita, eso es, tiene que tomar los medicamentos siempre. Y bueno, pues ya tuvimos otra visión de lo que esto era, así que pues él siguió tomando los medicamentos, ahora él está mucho mejor. Y yo creo que no tanto por los medicamentos, sino por nosotros que creemos en Dios, y yo creo que es un milagro. Bueno, pues qué bueno que Elia está bien, que se le pudo diagnosticar y pues
bueno, le agradezco mucho por esta entrevista. Como dije al principio, sé que no es fácil vivir con esta enfermedad, más porque pues es su familia. Entonces, muchas gracias.